tal a todos amigos? Los saluda Mando23 en esta tercera emisión de Entre Líneas. Qué gusto que nos puedan acompañar. Y bueno, hoy aprovecho para platicarles que vamos a hablar de un tema muy interesante. Definitivamente que sí está muy ligado al tema del negocio y los deportes y como saben es la temática de este programa y hablaremos del impacto de las transferencias en el fútbol y para ello tengo como invitado a alguien que aparte de tener ese gen de fútbol, es apasionado de fútbol, lo vive, lo juega y evidentemente también representa ahora, hoy en día, a los futbolistas y lo presento con mucho gusto. Es Marco Ruiz Jr., heredero de esa tradición de su señor padre, Marco el Chima Ruiz. Gracias por estar aquí conmigo en este programa, Chima. Muchas gracias, Armando y David. Gracias por la invitación. Aquí estamos al pie del cañón y listos para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es todo lo relacionado con el fútbol. Totalmente. Y si me lo permites, pero hay que empezar por un punto importante que es la transferencia. El concepto de la transferencia, pues bueno, no es nada nuevo, ¿no? De cierta manera, el comercio desde tiempos milenarios se sabe que hay una transacción, o sea, un intercambio entre dar y recibir algún producto o servicio. Y el fútbol no es la excepción a esto, no se salva de esta regla. De hecho, yo creo que desde igual el juego, el English Game, o sea, vemos esa serie en Netflix por ahí, muy interesante de cómo se dan esas primeras transacciones entre jugadores, entre ciertos clubes. Y bueno, esto aplica definitivamente, insisto, en el más concepto puro de intercambio comercial, intercambio de algo que va en teoría a beneficiarte acorde a los intereses, ¿no? Pero me gustaría, con tu experiencia, obviamente que nos compartas cómo surge esa necesidad en los tiempos modernos de las transferencias entre los clubes, el por qué sí se da, o cómo se fue regulando toda esta parte de las transferencias. Sí, bueno, este es un punto muy importante dentro del fútbol, las transacciones que se vienen haciendo, ¿no? Podemos hablar desde años atrás, cómo ha evolucionado eso en lo económico, hablando. Por ejemplo, tú sabes, ¿no? De que hoy en día ya el jugador Mbappé, que es el jugador más caro que existe ahorita, está arriba de los 200 millones de euros. Entonces, es bastante dinero a comparación de, hablando de hace 30 años, que, no sé, Maradona valía a lo máximo 30 millones. Entonces, son varios aspectos, ¿no? Que ha venido cambiando el fútbol. Por ejemplo, pues es obvio la inflación y otros factores políticos que también entran, pero también obviamente los ingresos en los clubes han crecido, Claro. las ventas de playeras, pues obviamente ya una playera no vale lo mismo No, hoy en no, día no, a lo que valían definitivamente hace no. 20. Yo, ahora que mencionas eso, yo recuerdo hace yo creo que 10 años, 15, cuando decías que una playera valía 800 pesos, 700, y Ajá, era una millonada, ¿no? Realmente, y cuando sí, empezaban todavía las marcas deportivas también a involucrarse en esta cuestión de la mercadotecnia, y podremos trazarlo en otro momento de hablar más a fondo de la mercadotecnia deportiva, pero a lo que voy es, sigue persistiendo esa transferencia que recién estamos comentando, que no deja de ser eso, porque una marca deportiva se interesa en un club, lo patrocina y en consecuencia va ligado al valor de un jugador per se. Bien mencionabas y apuntabas esto de Mbappé, que es pues no es una promesa, ya es una estrella mundial que tiene las características para suceder a lo que es Cristiano y Messi. Todos queremos que pase eso inmediatamente, pero tenemos que ser pacientes a que el proceso del jugador se tenga que dar y se va a dar. Ya fue campeón del mundo, es cierto, ahora es finalista, con una de las nóminas más caras también. Me parece que si no me equivoco, por ahí a lo mejor traías un dato o algunos datos en la cuestión de estos cuatro equipos europeos que recientemente vimos ahora el Sevilla contra el Inter y el PSG y el Bayern, que en la cuestión de valores y transferencias son de las más caras, ¿no? A nivel europeo. Lo desconozco, no tengo el dato exacto, pero si nos ayudas obviamente a ilustrarnos y también compartirle eso a la audiencia, pues lo agradecería bastante. ya que lo mencionas, bueno, sabemos que el PSG es un equipo que desde el 2010 llegó este jeque millonario al club parisino y Marco, sube un poquito el volumen, no se alcanza a escuchar, no te alcanza a escuchar.
No, todavía no. ¿Mande? Ok, entonces creo que la cuestión acá es de estos equipos realmente, pues cada uno tiene esa significancia, independientemente van avanzando, la historia del fútbol es así lo dicta. Hay transferencias que de pronto uno se pone a pensar que no debieron suceder en el momento, que tal vez no era lo necesario pagar esas cantidades, pero bueno, el París sí, ciertamente le costó 1.300 millones de euros llegar hasta el final en la Champions, y me parece que lo único que hay que hacer pues sí, será obviamente no contemplar no solamente el hecho que están ahí, sino ganarla. En consecuencia, habrá pues un mayor valor, una mayor trascendencia como marca, pero no deja de ser algo pues que llame la atención como el dinero es un factor importantísimo en esta industria del fútbol y que definitivamente pues arrastra todos los rincones, Sí. arrastra todas las regiones. ¿Ahí me Eh, escuchas? ahí sí yo te escucho, perfecto. Ok, ok. Entonces, adelante, adelante. Me vas a comentar ese dato en específico, al menos de las plantillas, y igual no es la intención profundizar en el costo, pero sí hablar en cómo esas transferencias o algunas transferencias importantes, pues van a marcar tal vez el rumbo de las franquicias en un momento dado también, ¿no? Sí, hablando, explicaba eso, ¿no? Que el club parisino, sabemos que desde que llegó el jeque, en el 2010 más o menos, ha invertido, salió ahorita en Transfer Market y en otras fuentes, que ha invertido más de 1.000 millones de euros Sí, en fichajes. Entonces, ahí tú sabes, ¿no? Que ya estaban urgidos de esta final de Champions, que la estaban peleando desde que llegó Neymar y todos los demás jugadores caros, que bueno, por alguna y otra situación no lo habían podido lograr. También ya que es una copa que se tiene que saber jugar y los entrenadores me parece que juegan un papel muy importante a la hora de establecer estrategias. Por ejemplo, pues podemos ver que el Real Madrid, de los clubes más ganadores, nada más ahorita pues ha estado batallando con la salida de Cristiano Ronaldo, pero fuera de ahí, del 2010 al 2018, puedes ver que siempre había estado en semifinales, mínimo semifinales llegaba y pues logró 4 campeonatos en los últimos años. Entonces, bueno, pero esos campeonatos también, y nuevamente tratando de trasladar la parte de las transferencias, que evidentemente eso, yo creo que estos gigantes europeos determinan y detectan mucho antes y hacen una evaluación precisamente del jugador en cuánto se tiene que invertir. Porque definitivamente, si vemos ese valor de Cristiano en su momento, 96 millones de euros, que sí, queda para la historia registrada como una de las transferencias más costosas, eh, que al final del día se pudo lograr amortizar en títulos, en el crecimiento exponencial de la marca de por sí, que ya es una marca reconocida a nivel mundial, el Real Madrid, pues yo creo que al final no deja de ser eso importantísimo, como ese valor, insisto, de la transferencia en aquel momento, pues era una joven promesa y más que promesa ya una estrella mundial, pero que prometía todavía mucho potencial y se logró. Y ahora bien, pues te vas un poquito más adelante, hay otros jugadores, y esto ya lo cuestionamos un poquito fuera del aire tú y yo, cómo a veces un equipo se desvive por pagar precisamente lo de Neymar en su momento, sí, cómo otros pagan 100 millones y de pronto termina siendo un jugador en la banca, un jugador más. ándale. Entonces, creo que el valor, el costo-beneficio actualmente en el fútbol de pronto puede ser muy engañoso, puede llevarse pues solamente por el tema de negocio, que lo es, tampoco nos vamos a hacer fuera de toda realidad, pero me parece a mí, en mi perspectiva, y precisamente también quisiera que lo compartas tú más a fondo, en más detalles, que estás en el día a día de las transferencias y el valor de mercado de los jugadores, ¿por qué de pronto el Real Madrid con Hazard ahora, hace no mucho, 2 años, un año y medio, se decide pagar 100 millones cuando tal vez, cuando tenía 22 años, lo pudo haber comprado a 20 y tal vez, dado ese desarrollo, esa habilidad que tiene el jugador belga, pues ¿por qué no lo compraron antes? No digo, hay otra serie de factores, pero me gustaría comparar o que nos ilustraras un poquito esos ejemplos o esas cuestiones o la toma de decisiones para realmente tomar e invertir en las transferencias, ¿no? Bueno, qué bueno que mencionas todo eso.
a veces también los clubes, obviamente cada club y especialmente los más grandes tienen un buen escauteo, ¿sabes? Están constantemente viendo puros partidos juveniles en diferentes países, tratando de sacar pues las joyas, ¿no? De acá de América, de África. Entonces, los agarran de muy pequeños, de 16, 15 años, hasta menos. Obviamente los mandan a sus fuerzas básicas y los van formando, ¿no? Pero a veces también no está del todo la culpa del club, sino que a veces la madurez del jugador llega más adelante. Por ejemplo, hay muchos casos como un jugador mexicano acá, pues Carlos Salcido, que bueno, ya está retirado, pero él debutó ya grande, como a los 24 años. Y tú sabes que cuando debutó, luego estuvo poco tiempo en Chivas y se lo llevaron a Holanda. Entonces, eh, hay otros casos que también, que no, o hay casos que a los muy chicos les llega ese éxito y los compran. Por ejemplo, este es un muy buen caso. Un club que hace esto es el Real Madrid. Siempre trae a puros jovencitos brasileños y ahorita pues está Rodrigo, está Vinicius, está Reinier, que lo acaban de prestar al Borussia. Esto lo compran como menos de 50 millones, igualmente porque pues son jugadores que tampoco han Han demostrado, demostrado ¿no? Mostrado algo. todavía en una liga competitiva como es en Europa. Entonces, no pueden valer más que eso. Y ese Real Madrid es un gran ejemplo y el Borussia de saber comprar para poder después venderlos. Ese sí es un gran negocio el que hace el club alemán. Sí, al final, lo que hemos venido comentando, he comentado en estas menos, bueno, esta es la tercera emisión, tema del modelo de negocio, que es importantísimo detectarlo, y bien lo comentas, como el Madrid, pues de ser también un club muy comprador, que lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, porque así se lo demanda Sí, así es. su esencia, su naturaleza, pues no deja ahora de ser alguien que escautea, y también lo apuntabas tú, complementando un poquito eso, que escautea el mejor talento de América, o sea, inclusive, pues tiene esa preferencia por los jugadores brasileños que de pronto sí se logran adaptar al estilo o simplemente a la idiosincrasia del club madrileño. Y por ahí, bueno, ponías el ejemplo del Borussia. Bueno, son cuestiones y hechos que nos muestran y nos marcan una tendencia también, cómo las transferencias son muy inteligentes por parte de cada uno de los clubes en función de lo que tienen como recurso económico, porque hay que decirlo, no todos están esperanzados a tener una chequera muy amplia, aún Ujú. ya en tiempos de pandemia, que lo sabemos, pues todo el ingreso está prácticamente al día a día, ¿no? De cierta manera, Sí, y eso también es importante, pero habrá otras situaciones, otros clubes que lejos de importar cómo estamos, quieren romper el mercado como siempre lo ha hecho el Chelsea en su momento, con transferencias costosas, llamativas, y sin importar lo que tenga que valer. O sea, y te has de acordar en su momento cómo fue Fernando Torres, un caso muy concreto, el Manchester United también, que sigue en plena reconstrucción, que sigue sí. buscando la forma y la solución, invirtiendo, pero no sé si realmente sea la solución invertir en algo tan caro, insisto, y sí se tiene que invertir, claro, pero el tema de las transferencias, insisto, de pronto no puede ser algo más amable para los Red Devils porque no encuentran, creo yo, pues esa brújula, ese tipo de jugador, pero bueno, es otra cuestión. Hoy por hoy las transferencias en Inglaterra y creo que en toda Europa y en el mundo del fútbol, y eso también no me dejarás mentir, pues de pronto se hace más sencillo dada la información que tiene el jugador, porque puede también tener esa decisión, esa toma de decisiones en definir su futuro, ¿no? Y yo creo que eso también no se veía hace 30 años con los jugadores pues, de clase mundial, los talentos, o sea, incluso Ronaldo, el fenómeno, todas esas grandes Sí, figuras, ¿no? Hugo Sánchez, que no tenían realmente la información de lleno para tomar esa, esa particular de decir, bueno, me conviene hoy aceptar esta transferencia porque realmente era otra prioridad y el jugador de hoy entiende más que es una transferencia, pero lo que conlleva es un tema más de mercadotecnia en ocasiones. sí, bueno, hoy ya con la tecnología que se tiene y la información que ya tiene el jugador a la mano, pues obviamente cambia, ¿no?
cambian todos los aspectos a la hora de, puede ya saber cuál es el perfil, el mismo jugador puede saber a dónde quiere ir, ¿no? A qué club se le acomoda más, el estilo, también cuenta mucho también la gente que está ahí trabajando, ¿no? En los clubes, la directiva, inclusive el entrenador mismo es el que también influye mucho a la hora de la toma de decisiones de los jugadores. Pero algo que les quería comentar, Armando, es que, bueno, dentro de acá de la agencia donde estoy trabajando, que es ProFC, que está conformada por Sean Higgins, que es el CEO, está Claudio Suárez, papá, Claudio Junior y demás, ¿no? Alberto, que está en la Ciudad de México. Entonces, ahí tenemos mucha comunicación y tenemos esa presencia en Europa también, con el exjugador que te comentaba, John Jensen, de Dinamarca, que obviamente, bueno, ahí si te pones a ver, hizo un gran gol contra Alemania. Y, por ejemplo, ese tipo de valores da mucho, ah, da mucho beneficio, ¿no? Habla bien a la hora de estar hablando con los jugadores. Ellos te reconocen porque, pues obviamente, ¿quién no conoce al emperador, ¿no? Claro. A Jorge Campos, que también está dentro de acá, de la agencia. Entonces, son grandes iconos del fútbol mexicano y ya con eso nos dan un poquito de entrada para poder ya empezarles a negociar y explicarles cuál es el beneficio que tendrían al trabajar con nosotros y las oportunidades, ¿no? De trabajo, que en fin de cuentas, pues el ser futbolista es un trabajo, ¿no? Que tiene muchas cosas, muchas ventajas, pero también desventajas. Hay muchas lesiones graves, o por otra situación, pues se pueden retirar al poco tiempo de haber debutado. Entonces, también por eso ganan lo que ganan, ¿no? Es un sacrificio desde chicos que han hecho el estar entrenando todos los días, dejándose de fiestas. Es un sacrificio enorme, ¿no? Y por eso se gana como tal. Pero Claro. en lo económico, nosotros siempre tratamos de ver cuál es la mejor opción, ¿no? Para ellos. También les hablamos claro cuáles son las situaciones. También nos fijamos mucho en la edad también. Dependiendo del jugador con el que estemos platicando, influye también su currículum, si ha estado jugando últimamente en primera división, si ha estado activo, no ha estado lesionado el último año, porque ese tipo de detalles son los que los clubes se fijan mucho. El último año es sumamente importante para poder seguir en esto del fútbol. No, 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 y es una carrera corta, es una carrera en la que tienen que tomar esa decisión pues precisa, concreta, como bien lo apuntas. Pero también hay que decir otra cosa, realmente yo creo que hoy por hoy hay un mercado enorme en todo el mundo y yo creo que siempre te pregunto esto, como nos hemos preguntado, pero hoy por hoy se sabe que la MLS pues ha tomado una relevancia Ah, ok. pues de suma importancia, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy también no solamente el jugador, pues ya sea aquí mexicano o de Sudamérica, pues claro, el objetivo es jugar en Europa, consolidarse, ganar todo el reconocimiento, pero hoy por hoy también la MLS, en la cuestión de las transferencias, a raíz, no sé si de David Beckham, pues ahí como que empezó todo ese boom de hacer las cosas de una manera distinta y las cosas en las cuales, pues las transferencias sí fueron muy rebomantes, pero se hacen de una manera distinta, a mi parecer. Digo, no lo Sí. sé, pero pareciera que es algo más limpio, más discreto, y en esa discreción o no, la transferencia del futbolista termina por ser algo pues acorde a lo justo, ¿no? Y el mercado pues lo va dictando de esa manera en la MLS. Bueno, sí, a ver, qué bueno que sacas ese tema de la MLS porque ya estando empapado de este lado, te puedo decir que la MLS pues está siendo una liga que va sumamente en crecimiento, ¿no? A comparación de nuestra liga MX,
la verdad en temas administrativos y todo eso, la MLS está muy por encima de nuestra liga, aunque nos duela, pero en lo futbolístico siento que todavía le falta a la de Estados Unidos, pero pues ahí va, ¿no? Ya también se está cambiando ese concepto de ser una liga para el retiro, como le llamaban antes, que llevaban puros jugadores estrellas, pero ya en su final de etapa. Por ejemplo, bueno, pues el mismo Beckham que llegó acá, el mismo Keane, también entre Jorge Campos, Matador, entre muchos más, pero ya ves que acá las últimas transacciones, los últimos años han estado llevándose hasta jugadores de la Liga MX de veintitantos años, entonces ya se está cambiando ese enfoque, están ya metiéndole más dinero a todos los proyectos y te puedo decir que hay mucha competencia en todos los equipos de la MLS, porque tienen un presupuesto más, por así decirlo, igual para todos. Hay unos equipos que tienen más presupuesto para sus jugadores franquicia, como le llaman, pero no hay así esa diferencia como en la Liga MX, que hay equipos, por ejemplo, pues no sé, te puedo decir el Atlas o equipos así de muy bajo presupuesto y que sí se nota la diferencia cuando juegan contra América, Tigres, Rayados, Chivas. Entonces, por ese lado, es una muy buena oportunidad para muchos jóvenes, inclusive. Ese puede ser hasta una liga para dar el salto, un trampolín para Europa. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista que es en la actualidad. No sé cómo tú qué pensabas, Mando, de la liga. Bueno, yo creo que la cuestión de la MLS, pues solamente un poco de complemento de esto y de esta idea tuya, Marco, pues creo que al margen de lo que hacen o dejan de hacer, pues son tipos comprometidos con el espectáculo y son tipos que te ofrecen la calidad en cuanto al tema este deportivo. Y yo creo que el tema de las transferencias, nuevamente, Sí, pues ha sido importante el cómo invertir. Y yo creo que tú como agente deportivo también algo que me gustaría, al margen de cerrar este tema de la MLS, pues creo que la MLS es un producto rentable, es un producto económico, pues sólido, financieramente también hablando, lo es, porque se va expandiendo también a Europa, los convenios y demás. Pero a nivel claro. de transferencias, me gustaría, insisto, como agente deportivo que eres, ¿qué es el baluarte o los elementos en la toma de decisiones pues, más importantes? Digo, hablamos ahí el tema de la juventud, hablamos de la experiencia, pero si hoy por hoy, ¿cuál sería el factor para decir una promesa o un consolidado, por ejemplo? Y te voy a poner así el caso práctico de JJ Macías de Chivas. Ok. Si hoy la agencia como tal hace el contacto con el joven Macías, ¿por qué ProFC tiene esa necesidad de contratar a Macías o contactarlo, hacer esa sinergia? Si tal vez Macías dice de pronto, pues yo me represento solo y no necesito, o sea, ¿cómo lidian ustedes también con ese Ok. tema? Porque siempre hay esas cuestiones también, Chino. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Macías, hay casos, ¿no? Que el mismo jugador sí, piensa y siente que no necesita de nadie que lo represente, pero abiertamente pues, lo digo que sí se necesitan este tipo de alianzas, ¿no? Con una agencia de representación, porque hay muchas puertas ya que están relacionadas con la agencia y es mucho más fácil que el mismo jugador empiece a tocar la puerta, empiece a buscar opciones para él y si llega con nosotros, pues nosotros ya podemos saber si un club europeo está interesado en Macías, porque estamos en constante comunicación allá, como te digo, con John y, y es así, ¿no? Es estar en aprovechar la oportunidad que se abra, porque el día de hoy te puede querer un club y el día de mañana pues ya te cierran la puerta porque te tardaste. Entonces, esto es de aprovecharlo al instante sin pensarle tanto. Y nos interesan mucho los jugadores, por supuesto, jóvenes, con proyección
y te puedo decir que son muy interesantes los jugadores que han tenido el proceso de selección menor, de sub-17, 20, etcétera. Esos jugadores son los que también nos interesan muchísimo, porque ya tienen una trayectoria, ¿no? Y tú sabes que el jugador mexicano en menores puede llegar a finales de mundial, entonces es una gran oportunidad, aunque se tiene que trabajar en el aspecto mental, todos lo sabemos que ese es un punto a tratar, pero también nosotros hacemos ese coaching a través de exjugadores, como pues, está mi papá, está el Claudio Suárez, Jorge Campos, Sean, John Jensen y otros exjugadores que, Mariano Trujillo también, me faltaba mencionarlo. Y es eso, ¿no? Es atractivo para nosotros el que, el que sea exportable, que tenga esas características, ya depende, ¿no? Los mayor de los clubes se fijan del medio campo hacia Hacia arriba. adelante, ¿no? Sí, exacto. Al, también hay en defensas centrales también piden, pero la posición que te puedo decir que más complicada para mover es el portero. Ahí sí, tú sabes que nada más juega un portero Sí, exacto, sí. y es No muy importa, no complicado. importa, es el portero y es uno nada más el titular y se acabó el resto. Sí, es una posición complicada. Perfecto. Para cerrar ya un poquito ese tema, en principio, bueno, te agradezco sobremanera pues, que hayas aceptado la invitación, que hablamos obviamente del concepto de la transferencia, el impacto, por supuesto que eso se trataba. Pero bueno, ¿qué recomendación le das a a esas personas que así como tú también dieron ese paso para convertirse hoy por hoy en agente deportivo, que estás ahí involucrado en el tema este de fútbol, que es una industria que jala masas, millones de personas? Y Claro. pues si tienen alguna red social ustedes como agencia y que obviamente los chicos futbolistas jóvenes que desean pues obviamente ser profesionales del fútbol, vivir de esto, pero también ser guiados por gente profesional y comprometida con ellos mismos, pues bueno, pues adelante, te cedo la palabra para que le compartas esa información. Sí, sí, tenemos página en internet, pueden buscar como profcusa.com, también en Instagram está igual, ahí pueden ver la lista de jugadores que manejamos, que tenemos ahí, andamos moviendo y todo. Y bueno, lo otro que mencionas, pues invitar a todas esas personas que también están por iniciar su proceso de entrar en esta industria, ya sea en la representación o algo relacionado al fútbol o al deporte, pues que no se rindan, ¿no? Que lo importante son las relaciones que hagas. Sí, es sumamente importante el tener buena comunicación con tus amigos, meterte a diplomados. Eso me ayudó mucho. El diplomado que hice del Johan Cruyff, el networking, como le llaman, es claro, ese es vital. Ahí me hice de muchos contactos que hoy en día me han estado sirviendo y ese tipo de cosas son las que te abren las puertas, el llevarte bien con este tipo de personas y ser abierto, ¿no? No estés cerrado a ninguna oportunidad y seguirte preparando también, eso es clave, ¿no? Siempre es Perfecto. importante. Bueno, pues por ahí tengo un equipo interesante, Marco, a ver si alguna de ese equipo que tú conoces ¿Cuál? representa alguna, ¿no? No se dicen marcas, pero sí, se llama cada team. No lo queríamos decir al aire, pero hay que decirlo, así que por ahí algunas, ya Es- tendremos oportunidad de que las veas, tengas oportunidad de representarlas o darte la vuelta, no lo sé. Y pues nada, nuevamente muchísimas gracias por el espacio y acompañarme, Marco. claro, muchas gracias, Mando. Y será importante ver el equipo que mencionas para ver si podemos exportar a Europa, ¿no? Un material Sí, importante. sí, hay jugadores importantes ahí, hay jugadores importantes, pero Perfecto, pues. ya lo verás, ya lo verás. Perfecto, pues muchas gracias. Estamos aquí en contacto y agradecido con la invitación. No, al contrario. Que la pasen muy bien, muchas gracias. Esto fue Entre Líneas en su tercera emisión. Que tengan una excelente, excelente noche.